porque es la última carta que Pablo escribe en la cárcel, en la prisión. Pablo estaba preso en Roma, ¿verdad? Nerón, que era el emperador de esa época, estaba persiguiendo con mucha furia, poseído e instigado por espíritus del mal, persiguiendo a los creyentes con mucha fuerza. Cuando Pablo escribe esta carta, el objetivo principal es instar a Timoteo a conservarse en la fe, a tornarse en un predicador de la palabra, a ser un buen soldado de Jesucristo, un obrero aprobado, y finalmente mencionaba también los caracteres de los hombres de los últimos tiempos. Hacía una dedicatoria especial y daba instrucciones personales, y esta carta tiene como objetivo entonces mostrar que Dios utilizó a Pablo para aconsejar a Timoteo a preservar y conservar la sana doctrina. Cuando miramos el versículo número 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El saludo típico de Pablo. Pablo inicia mostrándose una vez más como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Recordemos que Pablo es el mismo Saulo que fue tumbado del caballo para servir a Cristo y tornarse un discípulo de él, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad divina, recibiendo así entonces las credenciales divinas. Por otra parte, el versículo número 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con conciencia limpia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo utiliza una expresión interesante: la fe que habitó antes en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. El consejo aquí, o la interpretación aquí, debemos de recordar que históricamente se concuerda de que el padre de Timoteo no formaba parte de la fe cristiana. Era un hombre griego, no logró al parecer creer mucho en el cristianismo. Posiblemente murió, dicen los historiadores, cuando Timoteo tenía temprana edad. Y esto hizo pues que, podríamos decir, que Timoteo creciera más con la instrucción de su madre que con la instrucción de su papá. Y ahí vemos la importancia de las madres educar en el camino de la salvación y la corrección a los niños para que se tornen en fieles discípulos de Cristo Jesús. Timoteo pues se torna en un pastor exitoso. La palabra del Señor continúa diciendo: por eso te aconsejo que avives el fuego del don que Dios te dio en ti por medio de la imposición de las manos. Avives. Esa palabra puede ser traducida como reavivar, como fortalecer. O sea, no te descuides de tu ministerio, no te olvides que fuiste ordenado el ministerio pastoral por medio de la imposición de las manos. Cumple, Timoteo, con el fuego en tu corazón el evangelio de Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La mayoría de las personas que se habían alejado de Pablo cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, y que lo habían olvidado, porque en esta carta Pablo expresa eso, estando Pablo en su prisión, eran personas que habían sido considerados como cobardes, porque aparte de apartarse del Evangelio de Cristo, se habían apartado de la doctrina de los santos apóstoles. Entonces, estas personas no eran un ejemplo, un testimonio para la iglesia. Por el contrario, Dios llama y exhorta a los verdaderos hijos de Dios a no tener espíritu de cobardía. El miedo no caracteriza a los hijos de Dios. Los hijos de Dios a través de la historia siempre han sido valientes. El miedo fue insertado por el diablo en el Génesis, allá en el Edén, cuando el ser humano pecó, pero no forma parte de un fruto del Espíritu Santo. No está dentro de la lista de los frutos del Espíritu Santo. No está dentro de los hombres mártires de la fe. No está dentro de aquellos que han conquistado reinos, que han transformado el mundo a través del cristianismo. No se encuentra la cobardía. Por ende, Pablo entonces recomienda que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por otra parte, la palabra del Señor dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí,
preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Pablo dice eso en ese mismo contexto. Él estaba pasando por una prisión. Muchas personas se habían apartado y habían abandonado a Pablo. La fe estaba siendo cuestionada, pues lo que estaba de moda, la tendencia de aquel entonces, era obviamente renegar contra el Evangelio y hablar mal de los cristianos y del cristianismo, para ganarse el favoritismo del gobierno romano. Pero no formaba esto parte de las características de los fieles siervos del Señor. Los fieles siervos del Señor nunca nos dejamos guiar ni por la tendencia, ni por la moda, ni por el que dirán, ni voy a hacer tal cosa para ganarme el favoritismo de los hombres, el favoritismo de la gente, a ver de qué manera actúo para caerle bien a las masas. El que se vuelve esclavo de las masas, con la misma se vuelve esclavo de Satanás. Los esclavos de Jesucristo nunca hemos sido ni seremos esclavos de las masas. Seremos esclavos de Jesús, no de las tendencias. Por otra parte, la palabra del Señor continúa diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Bueno, ya lo leímos, versículo 9. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque el Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación, y esa salvación se consume en Cristo, que venció la muerte. Entonces, aceptar el Evangelio de Cristo es aceptar la vida eterna, es aceptar la salvación, es aceptar la transformación de nuestros pecados para ser herederos del reino de los cielos. El versículo número 11 dice de la siguiente manera: de este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía en quién había creído. Pregunto para ¿usted sabe dónde está sustentada su fe? Su fe está sustentada en la iglesia, en el pastor, en el predicador o en la palabra del Señor. Nuestra fe debe estar sustentada siempre en el poder de Cristo Jesús, en la palabra de Jesús, pero sobre todas las cosas en ese Cristo maravilloso. Hay un tema de discusión referente a la expresión que utiliza Pablo aquí de guardar el depósito. Hay dos posturas. La primera postura pues cree que por el contexto gramatical del texto, esto se refería pues a guardar un posible dinero que podía ser más adelante utilizado en la obra de Cristo o para que Timoteo le diera uso en la iglesia cristiana. Porque gramaticalmente pues se utiliza la expresión depósito y se hace mención a aquello referente de guardar dinero en los bancos. Pero en un principio de interpretación universal para entender el texto bíblico, que es el principio de interpretar el texto con el contexto, comprendemos que en el contexto Pablo no está hablando de dinero, sino que está hablando de retener la fe, de guardar la verdad, de preservarla, de no apartarse de ella, de no descarriarse de ella, de no pervertir la doctrina. Pablo era muy consciente que si Timoteo mantenía firme la doctrina en Cristo Jesús, pues entonces la iglesia iba a prevalecer, iba a continuar, iba a avanzar. Mientras tanto que si la doctrina era corrompida, pues esto llevaría a muchos a la perdición. Entonces, por ende, le dice a Timoteo, ¿verdad?, que guarde bien el depósito. Versículo 13. Retén las formas sanas de la palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Repite la expresión, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si Pablo hace mención de que guarda el depósito por el Espíritu Santo, yo llego también a la conclusión de que Pablo aquí no está hablando de dinero. Pablo está hablando de la sana doctrina, porque ese es el contexto. Pablo está hablando de retener por el Espíritu Santo. Para guardar dinero no se requiere la obra del Espíritu Santo, se requiere un contador. Pero para guardar la sana doctrina se requiere la obra bendita del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, Pablo da énfasis de que guardemos en nuestros corazones y retengamos el depósito por la morada del Espíritu Santo. Versículo 15.
Ya sabes que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Entre ellos estaba Figeleo y Hermones. Estos dos hombres no se conocen en la Biblia quiénes eran, solamente se hace mención en este texto, pero pues no habría no habría necesidad de mencionarlos porque ellos eran hombres que abandonaron a Pablo y no eran un buen ejemplo para la iglesia. Por otra parte, habían otros que se habían mantenido fiel. Eh, Cuando él menciona a estos dos hombres, también menciona el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo. Este hombre era un hombre que había retenido la fe y formaba parte de los creyentes que no abandonaron a Pablo, al contrario, había sido instrumento de Dios utilizado para retener la fe. Cuando nosotros vamos entonces al texto bíblico nos damos cuenta que así como hay personas que se apartan de la fe, también Pablo menciona personas que prevalecen en la fe. En el mundo solamente habrán dos grupos de personas, los que se apartan de Dios y los que prevalecen en el Señor. No hay camino neutral. Hay hijos de Dios y personas que no son hijos de Dios, nada más. Entonces la invitación por la palabra de Cristo Jesús es para que podamos mantenernos en la fe, en la Biblia, en la palabra del Señor, en la sana doctrina, para tornarnos en siervo de Cristo Jesús. Finalmente Pablo concluye diciendo, concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, en cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y así como Dios levantó a sus siervos para apoyar el ministerio de Pablo y de Timoteo, también quiere levantarte a ti, nos levantará a nosotros para apoyar la predicación del Evangelio de Cristo Jesús antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Que Dios nos utilice, que el Espíritu Santo nos use para retener la doctrina, para guardar el depósito de la fe como un tesoro especial, como un tesoro escondido, y para no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Que Dios te bendiga. Te pido un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de ese Jesús maravilloso. Pero antes, vamos a concluir orando. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Danos un día bendecido y permite que siempre podamos retener la fe de los apóstoles, la fe de tu santa palabra, la fe de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite.